Quieras. Bueno, muchas gracias a los organizadores, moderador de la mesa, gracias por la invitación y sobre todo gracias a vosotros, que después de la cena el estar aquí a estas horas es interesante. Bueno, mis conflictos de intereses: soy investigador de estudios con todas las compañías que llevan vacunas, aunque decir que desde hace 5 años no cobro nada por estar de investigador en esto. Soy asesor de GSK y de Novartis, he dado conferencias prácticamente para todas y en esta conferencia voy a presentar resultados que están todavía pendientes de publicación y que han sido financiados por el Fondo de Investigación Sanitaria y por Baxter. Desde hace ya mucho tiempo vemos que enfermedad meningocócica tiene picos y nos quería centrar en este último pico del 97, donde debido a ese incremento y como ha dicho el profesor Aristegui, pues ya se puso en marcha se hizo una campaña de vacunación universal con una vacuna de polisacáridos simple. Esta campaña, que se hizo en niños de 18 meses hasta sujetos de 19 años, tuvo una cobertura vacunal muy alta, muy por encima del 80% en todos los grupos de edad en la Comunidad Valenciana, y después, a los 3 años, debido a un repunte, que es lo que se esperaba después de una vacuna que no tiene memoria y cuya inmunidad es autolimitada, y dado que ya teníamos la vacuna de polisacáridos conjugados, en el año 2000 se empezó a poner la vacuna de polisacáridos conjugados. Aquí vemos cómo tuvo un buen impacto en el control de la enfermedad la vacuna de polisacáridos simples y cómo después de ponerse ya la vacuna de polisacáridos conjugados hay una caída continua de la incidencia de meningococo C, que está en rojo. Pero es importante que aunque se hizo una campaña de catch-up, y si nos referimos a la Comunidad Valenciana, una campaña de catch-up que cogió hasta los 19 años, sin embargo, si miramos la línea roja, esto de aquí arriba, no sé si sale esta de serogrupo C, y la línea roja esa que se mantiene constante, esta es la incidencia en sujetos no vacunados mayores de 24 años. Es decir, aquellos que en ningún momento han sido candidatos a la vacunación, y se mantiene constante. Y esto va muy en contraposición a lo que ocurre en países como Gran Bretaña o Holanda, donde se hizo una campaña de vacunación con un catch-up muy importante, y allí el impacto que ha tenido la vacuna globalmente es muchísimo mayor al que ha tenido en España. De hecho, en los casos en el Reino Unido, con 55 millones de habitantes, son menos de 1/10 de los que ocurren en España, con 35 millones, cuando no llega a 40 millones. Es decir, que ellos han tenido un impacto muy grande. Si nos vamos a los datos de Valencia, y esto es la misma, la incidencia en sujetos no vacunados que no tienen, la incidencia en este grupo se mantuvo constante hasta el año 2009, y en el año 2009 hubo una caída espectacular. De hecho, desde el año 2009 hasta fecha de hoy, el número de casos de meningococo C en la Comunidad Valenciana es anecdótico, prácticamente no tenemos. Vamos a intentar explicar un poquito qué ocurre aquí y también el porqué del cambio de la pauta vacunal. Y estos son datos británicos, que son los únicos que hicieron este tipo de estudios en el portadores de meningococo C antes de la vacuna. Y es muy llamativo que, aunque los niños donde más afectaban eran los lactantes, donde mayor incidencia, ahí no se encontraban portadores. Los portadores estaban todos mayoritariamente en el grupo de edad entre los 15 y los 20 años. Es decir, es en este grupo de edad donde circula el meningococo C, y de ahí se va pasando al resto de las edades. Y por tanto, el éxito de las campañas de vacunación, el éxito en Gran Bretaña y en Holanda, donde vacunaron a todo este grupo poblacional, se debe a que evitaron el estado de portador en este grupo, y por tanto hubo un efecto indirecto de la vacuna. Por tanto, acordaros, entre 15 y 20 años es un grupo muy importante para tener inmunizados si queremos mantener una inmunidad de grupo.
Hicimos un estudio de seroprevalencia, que estudiamos el estado de seroprotección en 2.000 individuos de todas las edades de la Comunidad Valenciana desde los 3 años, y nos encontramos esto. Esto es, si lo comparamos a estudio británico y holandés, es discretamente inferior. Es decir, nuestro nivel de seroprotección es discretamente inferior, controlando por el tiempo de cuando se hizo la campaña de vacunación. Y estas subidas y bajadas se debe a la pauta de vacunación que recibieron los sujetos y a la edad donde se vacunaron y el tiempo que hace desde que se vacunaron hasta el año 2011-2012, que es cuando se hizo el estudio de seroprevalencia. De forma que tenemos los niños que recibieron 2 dosis más al nacimiento más el booster, es el primer recuadro, y vemos cómo la caída es importante, de forma que a los 3 años estos niños que recibieron un booster, solo el 40% están seroprotegidos, cuando hace 5 años que se vacunaron baja al 30%. Los niños que se vacunaron solo en el primer año sin ningún refuerzo, estos estaban entre un 10 y un 15% de seroprotección. Y los niños que recibieron un catch-up en el año 2000 y tenían menos de 6 años, la seroprotección no llega al 30%. Sin embargo, los que recibieron el booster pasados los 6 años, ya tenemos hasta un 70% de seroprotección global. Es decir, que es importante el momento en el que se recibe la vacunación. Si nos centramos exclusivamente en los sujetos vacunados, en el anterior que hemos visto era en toda la población, en los sujetos vacunados vemos que estos son aquellos que, mirando en el registro de vacunas de la Comunidad Valenciana individualmente, porque en el consentimiento informado nos lo permitieron, lo vimos, estos sabemos cuándo están vacunados, y esta es la seroprotección que tiene, muy parecida a la poblacional, con lo cual lo que hicimos fue un método de imputación múltiple, porque lo que quiere decir es que la mayoría de los que no nos constaban como vacunados en nuestro registro posiblemente sí que los tuvieran, y esto se debe a que el registro de vacunas de la Comunidad Valenciana empezó en el año 99 y el catch-up se hizo en el 2000-2001, es decir, cuando estaba empezando. Y el método de imputación múltiple que hicimos para estimar la cobertura vacunal, vimos que en las edades pequeñas es exactamente la misma a la que tenemos en el registro de vacunas, pero el catch-up en los niños, en los sujetos mayores, es decir, los que se vacunaron entre 12 y 19 años, que es la última fila, que el registro de vacunas dice que era un 20%, pero como sabíamos que había infrarregistro, teníamos del 20 al 100%, lo que nos sale es que están vacunados casi en un 70%. Es decir, la campaña de catch-up en la Comunidad Valenciana fue muy buena, y fue tan buena como en Gran Bretaña y en Holanda, que ellos estaban entre el 70 y el 80. Entonces, ¿por qué hasta el año 2009 no hemos tenido este efecto comunitario que sí que han tenido? Pues la única explicación que entendemos es la campaña de vacunación de polisacáridos simples, que está demostradísimo que tiene una tolerancia inmunológica. Es decir, el haber puesto la vacuna de polisacáridos simples antes en el año 97, de alguna forma ha influido en la epidemiología posterior, incluso a pesar de tener la vacuna de polisacáridos. Y nuestra hipótesis es que el menor impacto que está teniendo la vacuna en España es por esto. Si miramos con el estudio de seroprevalencia, y ya entrando en modelización matemática, lo que vemos aquí tenemos la edad donde se administra la vacuna. Este es el porcentaje de seroprotegidos y esto es el tiempo. Entonces, los que se vacunan con 1 año, vemos que al segundo año ya prácticamente solo un 20% están protegidos. Sin embargo, los que se vacunan a los 15 años, el 20% de seroprotección lo mantienen hasta casi los 20 años. Es decir, que este modelo lo que nos muestra es cómo, dependiendo de la edad con la que te vacunas, mantienes la seroprotección. Aquí lo que hacemos es mostramos otra vez la imagen de la seroprotección en los vacunados frente a la seroprotección en aquellos que tenemos certeza que no están vacunados, que es la parte inferior. Si mantenemos la pauta vacunal actual de 2 dosis más 1 en el primer año,
dentro de 20 años vamos a estar así. Es decir, vamos a tener a los sujetos discretamente protegidos hasta los 15 años de edad, pero a partir de los 15 años se van a comportar como si no estuvieran vacunados. Y cuando digo discretamente protegidos, fijaros que a los 5 años la máxima protección que tenemos es del 40%. Es decir, entre los 5 y los 15 años baja del 40% a ese 10% que tiene de protección natural el grupo de no vacunados. Por tanto, si pensamos que es importante tener protegidos a los sujetos entre los 15 y los 19 porque son aquellos que nos van a condicionar la inmunidad de grupo, esta pauta no es correcta. Con lo cual le pusimos al modelo matemático que queríamos ver, queríamos tener qué modelo nos daba para tener la mayor protección en los lactantes, la mayor protección a los niños entre 1 y 4 años y la mayor protección a los niños entre 13 y 19 años. El modelo hizo muchísimos cálculos y al final lo que dijo es que, y esto es lo que dice el modelo matemático, que la mejor estrategia es a los 12 meses y 12 años. ¿Y esto por qué? Pues mirad, aquí en rojo, aunque se ve un poco finito, en rojo es la situación de seroprotección poblacional en la Comunidad Valenciana en el año 2011-2012, que es nuestro estudio de seroprevalencia. Y estimando qué ocurre con el paso del tiempo, pues el día 1 de enero del año 2014 estaríamos en azul. La línea roja que pongo no significa nada, es una línea visual y lo que marca es el 40% de seroprotección en el grupo entre 15 y 19 años. No significa nada, es solo porque como vamos a hacer un movimiento. Esto es lo que pasaría en enero de 2015, fijaros en la línea azul, en enero de 2016, y en enero de 2016 quiere decir que la población entre 15 y 19 años estaría con menos de un 20% de protección. El pico que se ve antes de esta edad es porque ya estamos vacunando a los 12 años. En el 2017, en el 2018, 2019, 2020, 2021, es decir, hasta el año 2021, toda la población entre 15 y 19 años no estará protegida, al menos con un 40% seroprotegida. En el año 2020, y ya en el año 2030 ya se mantendrá y se estabilizará este patrón de seroprotección. Con lo cual, lo que concluye nuestro modelo y que está puesto en el póster número 13 es que es importante para cubrir a esta población inmediatamente, a la población entre 15 y 18, es importante cambiar la pauta vacunal, pero hacer un catch-up como mínimo hasta los 15 años o más. Y esto explica también que en la Comunidad Valenciana se vaya a hacer, junto con la administración de la vacuna a los 12 años, un catch-up activo hasta los 15 años y un pasivo hasta los 19. Pero claro, nos podemos plantear también si la dosis de refuerzo a los 12 años se hace con vacuna monovalente de meningoce o con una vacuna tetravalente. Y aquí se está diciendo, bueno, pues que si casi por el mismo precio se puede mantener mayor protección. Si nos acordamos de lo que ha presentado el profesor Aristegui, aproximadamente un 3% de la enfermedad invasora en estos momentos en España está producida por el A, el W y el Y, un 3% es poco. Cuando analizamos qué ocurre, vemos que se han hecho estudios en adolescentes con estas vacunas tetravalentes, pero ninguna utilizada como booster. Se ha hecho todo en sujetos naïf, con lo cual no sabemos qué va a pasar si se utiliza como booster. Pero vamos, hay dos vacunas, una conjugada con CRM y otra con toxoide tetánico, y esta es tras una dosis única en sujetos naïf. Esto es el nivel de seroprotección para cada uno de los antígenos al mes después de la vacuna, y con esta misma vacuna, 5 años después, pues ha habido un descenso relativamente importante de todos los anticuerpos. Con la otra vacuna también se alcanzan niveles de seroprotección, que es niveles de 1,8 o por encima,
también interesante para los cuatro antígenos, y a los 2 años, en vez de 5, este seguimiento más corto, pues aquí se mantiene bastante bien. Con lo cual, como conclusiones del estudio, es que un nuevo programa de vacunación a los 12 meses y 12 años, comenzando en el 2014, será completamente efectivo para mantener la inmunidad de grupo en el año 2020, que sería importante un rescate, un catch-up, para mantener una seroprotección en los sujetos entre los 15 y 20 años desde ya, y que la utilización de una vacuna tetravalente como rescate requiere más estudios y, desde luego, mucho más análisis. Muchas gracias. Bien,